Como bien decís, un día de muchísima información, de movimiento en lo bursátil, con caídas que continúan, con una suba muy leve del dólar, hay que decirlo también, porque 5 pesos en el marco político en el cual estamos parece ser un buen precio para la negociación y los debates que tiene el gobierno y sobre todo para las internas, ¿no? En un contexto en el cual el replanteo interno está dándose, pero sobre todo continúan los cortes de fondos en lugares que recién te seguía con mucha atención en los móviles, que están creciendo en nivel de conflictividad. Ahora, la decisión del presidente, que el lunes va a hablar del presupuesto en cadena nacional, ha sido seguir o trazar el mismo rumbo económico e insistir con los vetos, teniendo en cuenta que son, bueno, algunos temas delicados o impopulares, ¿no? Como el tema educativo o de salud y el tema de los ATN, que es lo que tiene a los gobernadores también en una confrontación económica con el gobierno. ¿Vos cómo crees que, o qué panorama ves de acá a los 47 días que quedan a la elección? ¿Qué herramientas tiene el gobierno para tratar de mejorar, bueno, su contacto con la opinión pública, con el votante que tiene que ir a elegir? Vos sabés que cuando fue, ¿te acordás? La elección de Macri, el contexto era distinto, pero venía de una derrota muy fuerte con el kirchnerismo y tenía que remontar de cara a la elección final y había hecho una especie de plan platita liviano, ¿te acordás? Sí. Que se habían dejado de lado los aumentos en las tarifas, que se había congelado algunos precios de, sobre todo, servicios que habían estado por encima, que había tenido una reconexión popular que terminó con su plaza antes de la elección. Acá no parece ser la estrategia, ¿no? Porque por un lado está lo discursivo de lo que la oposición hoy denominan la mueblería, con cierta dosis de ironía, que es las mesas de diálogo, y por otro lado está la ratificación de los recortes de partidas para sectores y lugares que vienen siendo muy sensibles. Hablando con gente cercana, el gobernador Kicillof, decían, bueno, solo le falta pelearse con Favaloro, con la imagen de Favaloro, con la historia de Favaloro, para dejarnos en bandeja lo que es la elección también de octubre. Yo creo que en este recalcular y con las internas tan fuertes que hay en el sector violeta, todavía no está muy clara la estrategia. Dame un segundito, José, que tengo una información urgente y te quiero preguntar por el panorama económico que ves. Pero queremos dar esta información. Jenny lamentablemente tiene el dato, ¿no? Ya confirmado respecto del turista argentino en Brasil. Exactamente, y lo acaba de confirmar uno de los hijos, que Alejandro Ainsworth, de 54 años, lamentablemente está en una situación, lo tengo que decir así porque ellos fueron a reconocer a la morgue el cuerpo, nos dieron algunos pequeños detalles, pero no quieren hablar más del tema porque encontraron efectivamente el cuerpo de este hombre. Nos pidieron encarecidamente no dar mucha información, por eso no quiero hablar tanto, pero hay que decir que después de una búsqueda del día domingo, encontraron al hombre cerca de la favela de Río de Janeiro y a partir de ahí hoy lo tuvieron que reconocer los hijos. Bueno, el móvil por lo menos aparecería claro porque usaron sus cuentas bancarias para extraer dinero. En un segundo, Jenny está chequeando todos los detalles. Lamentamos mucho, por supuesto, y toda nuestra solidaridad a la familia. Perdón, José, por la interrupción. Vos decías, bueno, respecto de la estrategia política, trazaste un panorama bien claro. Y en lo económico, estrictamente económico, ¿no? Tenemos un panorama. Ayer yo veía la nota también muy interesante de Juan Carlos de Pablo acá con Joaquín Morales Solá. ¿Qué ves en el horizonte? ¿Qué juego tiene el gobierno para, más allá del dato de inflación que se conoció ayer, no tener ningún desborde en materia cambiaria, manejar el tema de las tasas de interés, evitar un parate mayor en la economía derivado de estas decisiones de suba de tasas? Yo creo que cuando habló, en este caso el presidente y también el ministro de Economía, viste que fue muy rápido después de haber perdido la elección, le hablaron derecho a los mercados. Hicieron ahí lo opuesto a Mauricio Macri cuando había sufrido esa fuerte derrota, que dijo, a partir de ahora todo lo que ocurra es, entre comillas, culpa del votante. Claro. Y te traigo este paralelo porque tiene muchas similitudes respecto de lo que ocurría en ese contexto económico, no tanto en la macro, que ahora se va ordenando a una mayor velocidad, sino en frases que por ahí, para quienes nos miran, deben volver a la imagen: los brotes verdes, segundo semestre, lluvia de inversiones. Digo, hoy lo que está esperando la gente es el devenir de la microeconomía, que lo venimos contando una y otra vez. La provincia de Buenos Aires tiene muy fuerte influencia la microeconomía con
mucha industria que está generando suspensiones, mucha reducción de personal por parte de las compañías más importantes, que por ahí no se ve en la matriz de la macroeconomía, pero sí se ve en la micro del votante. Esto sumado a frentes de batalla que en un caso fueron muy poco felices, como el de las personas en situación de discapacidad, que cuando vos cuantificás, ellos hablan de los que son pensiones truchas, pero también tenés las pensiones genuinas, y en ese contexto, a quien tiene una pensión genuina, que le digan que es trucha, es un camino de no retorno. Entonces, en materia económica tenés, por un lado, el tema del dólar, que lo tienen controlado, por otro lado, el respaldo del Fondo Monetario Internacional, y eso hace que la macro y las finanzas estén medianamente estables. El problema de ahora es cómo llega la micro de cara al 27 de octubre. ¿Vos podés o crees, ¿no?, de acuerdo a las fuentes que consultaste estos días después de la elección, primero preguntarte cómo lo ves o qué dicen respecto del ánimo, el espíritu del presidente, ¿no? Ayer hablábamos con Martín Rodríguez Yebra, que describía por fuentes con las que él había consultado al presidente en una especie de duelo, ¿no? Como tratando de procesar lo que ha ocurrido con estas etapas propias que tiene esta situación. ¿Vos qué creés que pasa por el espíritu, ¿no?, de las decisiones del presidente, que ahora encabeza las mesas políticas, que va todos los días a la Casa de Gobierno? ¿Podría haber algún anuncio para la micro el lunes, más allá del tema del presupuesto y de los vetos? ¿Alguna situación vinculada con las paritarias? ¿Hay algo de información que podamos estar mirando con atención, José? Mira, por la lógica del presidente no se espera un anuncio respecto de paritarias, o no se espera un anuncio respecto de un eventual plan platita como fue el de Massa en toda su esplendor, o el de Macri más por desesperación del fin del momento. Pero sí lo que hay es un recalcular muy profundo que se ve con situaciones como la cancelación del viaje, algo que suena muy lógico, pero que no lo era en el espíritu autocelebratorio que tenía el gobierno. Se ve en el manejo de redes sociales, se ve en el manejo de las charlas que está teniendo con su mesa chica. En este caso, la situación entró, el voto entró, y lo que no podía entender era como todas las encuestas, porque este no es un gobierno que funcione con una encuestadora propia como sí tenía el kirchnerismo, propio el macrismo, sino que funcionaba con el promedio de las encuestas. Cuando hizo ese promedio de encuestas, le daba una realidad que lo ilusionó, pero claro, la realidad terminó superando lo que terminaron siendo la ficción de los encuestadores, que dieron números realmente muy alentadores para el gobierno, que no tuvieron coincidencia con la realidad. Porque menos encuestadora y más calles sería un poco. Exacto. Eso, ¿no? José, déjame que aporte algo, Jan, de lo que está pasando ahora en Casa Rosada. Sí, Débora, porque se ha hecho pública ya la foto, así la pueden analizar tanto vos como José. Ahí ven la imagen de la Mesa Política Federal, es la foto política del día. A la izquierda de la pantalla, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos, Leandro Esdero, gobernador del Chaco, y enfrente, ahí lo ven ustedes, Lisandro Catalán, Guillermo Francos y el ministro de Economía, Toto Caputo. Aquí lo importante, ¿no, Débora? Saber si queda en la foto o si los gobernadores están llevando en este momento de la Casa de Gobierno planes concretos. Bueno, acá, José, son gobernadores de los más cercanos, ¿no? Y la incorporación como dato político del ministro de Economía, ¿no? En las charlas con los gobernadores. ¿Vos qué ves de esta foto y qué podemos esperar del resto de los gobernadores que no están allí? Lo de la participación de Luis Toto Caputo había sido un pedido explícito de los gobernadores, porque ya habían participado de este tipo de reuniones políticas y ellos creían, al menos durante la última etapa, que era todo dar y nunca recibir. Recordemos que esos gobernadores, como bien plantea Jan, eran gobernadores muy aliados. Muy aliados es que respaldaron medidas del presidente, que sus senadores de sus provincias validaron las decisiones que tomaba el presidente Milei, pero esperaban, como ocurre habitualmente en la política, y no hablo de retornos en el mal sentido de la palabra, sino esperaban gestos políticos donde el gobierno nacional diferenciara lo que ellos suponían gobernadores opositores o férreos opositores como un Kicillof de los que acompañaron. Eso no ocurría, y esta es la primera vez que está el ministro de Economía, reaparición pública con una cara bastante cansado. El fin de semana estuvo
ausente, había estado en su casa porque había vuelto en una situación que se sentía bastante mal de su viaje por la costa oeste de los Estados Unidos, y es una reaparición pública de un ministro de Economía que dice a propios y ajenos que la situación financiera y del dólar está tranquila. Hay que ver si firma o no el cheque, que es en definitiva lo que va a hacer que estos gobernadores pasen de nuevo a la liga, entre comillas, del bien para el gobierno y el oficialismo. José, gracias. Valoro muchísimo realmente que te hayas tomado estos minutos para conversar con nosotros, así que te agradezco un montón. Un beso grande, Debbie, siempre es un placer hablar con vos y tu equipo. Igualmente para mí y para todos.